Sí. Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa está acá para que usted lo vea a la hora que le plazca. Conceptos TV. Pero una entrega más, como de costumbre. Y hoy nos estamos jugando la faja. Porque hoy tenemos un tema muy controversial, un tema que escala fronteras. No es un tema propiamente de un país, sino diría yo que mundial. Así que hoy estaremos hablando de algo que yo sé que usted en algún momento de su vida ha tenido alguna controversia, tiene algún pensamiento, sentimientos encontrados. Entonces hoy es el momento perfecto, es el día perfecto para que usted junto conmigo y nuestro DJ Melma enfrentemos a la persona pertinente, a la persona que tiene la potestad y la moral para hablar del tema y defenderse. Pero antes de irnos a la pausa, yo quiero llamar, aunque sé que está de más, al respeto. Dijo alguien por ahí, se me fue el nombre ahora por la edad, cuestiones de la edad, que el respeto al derecho ajeno es la paz. El hecho de que no estemos de acuerdo en alguna idea, en algún concepto, no nos da el derecho a irrespetar a la persona contraria. Así que hoy, más que en cualquier otro tema, pido por favor respeto, escriba sus opiniones, sus preguntas, todo lo que usted quiera, pero dentro del marco del respeto. Porque hoy estaremos hablando de los pastores, sí, los pastores, oiga la sirena ya, ¿no? Que se hacen ricos con la fe. Esos pastores que están guiando un redil y están sacando la plata, se están haciendo ricos, mientras que sus ovejas están pasando trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Al regreso de la pausa, veremos a quién tenemos de invitado acá para debatir con nosotros, los pastores que se hacen ricos con la fe. En el día de hoy, nuestro invitado especial es el pastor Amaury Rodríguez. Pastor. A él hay que darle su aplauso bien. Pastor, bienvenido a Conceptos TV. Yo espero que dentro de la tertulia, dentro de la controversia que pueda que se arme, tengamos una bonita amistad a partir de ahora. Gracias por la oportunidad de darnos para llegar a ese público lindo que sigue a Conceptos TV. Pastor, yo espero que más allá de la controversia que pueda armarse acá, de los ataques de nuestra parte hacia usted, conservemos y construyamos una linda amistad. No nos vea como que somos enviados por el enemigo a atacarlo. No. O sea, hay una serie de preguntas que la gente se hace con relación a los pastores, específicamente evangélicos, y es con relación, pastor, al diezmo, a los pastores que se enriquecen a costa del redil, pastores que vemos que se enganchan literalmente. Mire, yo tengo un buen verbo, como decimos, tengo la facilidad de expresión, pues me voy a aprender la Biblia, voy a aprender las doctrinas bíblicas y más o menos el modus operandi de los religiosos, me engancho, voy a tener 300 personas y voy a vivir como un rey de ellas. Esa es la percepción que tenemos de los pastores. Entonces lo hemos traído a usted acá para que usted o corrobore eso o se defienda. Yo creo que es una percepción errada la mayor, yo creo que un 99.9%. Hay personas, por ejemplo, que podrían tener conocimiento bíblico, pero eso no significa que tengan llamado al pastorado. El pastorado es un llamado. Sí. No lo podemos ver meramente como un trabajo, sino un llamado por Dios. Ahora, aparte del llamado de Dios, nosotros necesitamos el reconocimiento de las autoridades de la iglesia. Es como, por ejemplo, en Hechos, la Biblia dice, el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para el llamado que lo he comisionado. Ahora, aparte de la dirección del Espíritu de Dios con relación al llamado de ellos, está ahora la iglesia que necesita reconocerlo,
La iglesia necesita ungirlo, la iglesia necesita comisionarlo y necesita enviarlo. Porque si la iglesia no lo comisiona, la iglesia no lo va a reconocer como autoridades establecidas por la iglesia. Pastor, ¿y quién le da la autoridad a la iglesia, a esos ministros, a los ancianos, para determinar que usted tiene el llamado? ¿Quién le da la autoridad a ellos para ungirlo? ¿Quién le da la autoridad que podamos patentizar que no son objetos de corrupción? Yo pienso que si nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los propios 12 discípulos de Jesús, si nosotros vemos que eran 12 discípulos, vemos que hubo uno que se corrompió. Exacto. Es más, yo voy a ir más lejos, por ejemplo, en segunda de Pedro, el apóstol Pedro dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, que aún en los ángeles se encontró pecado. ¿Qué significa eso? Que los hombres somos humanos y podemos fallar, podemos cometer errores. No significa que eso valide que un pastor, que un ministro haga lo indebido. Porque al fin de todo, a quien le vamos a dar cuenta es a Dios y va a ser frente a frente. Entonces, hay un procedimiento dentro de la congregación, no solamente para ungir una persona, porque para ungir una persona para el ministerio, así como para determinar dentro de una denominación religiosa quién es obispo, quién es anciano y quién está calificado para ungir y para reconocer ministerio. Es todo un proceso, tanto para llegar a ser anciano de la iglesia o ser del cuerpo oficial, vamos a decirlo así, que es uno de los argos que más se manejan. Es todo un proceso, no solamente de venir conversión, es un tiempo de preparación, es un tiempo de fidelidad comprobada. Entonces, está por una parte lo que tiene que ver con el llamado de Dios hacia la persona. Y en el trato hay un momento donde Dios mismo se encarga de ministrar a los líderes para el ministerio. Ahora, yo sé que hay gente, como usted dice, que se enganchan, que olvidan todas esas cosas. Sí. Pero ese porcentaje es muy mínimo. Sí, pastor. Es mínimo, pero puede pasar. Puede pasar. Ahora, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, teología, el hecho de que yo tenga conocimientos bíblicos, que tenga un PH en teología, no significa que yo tenga llamado. No necesariamente. Supongamos yo Llévame el pastor suave, menos. No, yo no voy a entrar en ese, en esas aguas, no. Supongamos mi familia es cristiana, yo me vengo desde chiquito escuchando la palabra, mi papá, mi mamá, todo el mundo. Vamos a suponer un día yo me levanto y digo, yo creo que yo puedo ser pastor. Y yo voy allí a la iglesia más cercana, la están alquilando, la alquilo. Y hago ¿cómo dice eso? Una congregación, una iglesia. No, ir a la iglesia a alquilar, pero las iglesias hay que alquilarlas. ¿Sí o no? No son... Cuidado con lo que tú No, dices. Las iglesias no se alquilan, lo que se alquilan son los locales. Eso mismo, es el local. No, no es lo mismo, el local. no es lo mismo. Y yo hago ¿cómo se llama este? No sé, a mí no me involucren en eso. No lo sé. La primera, cuando usted hace una misa. Un servicio. Un servicio. Un culto. Ok, a las 10 de la mañana. Y ya yo soy el pastor Melma. Eso no se puede. Lo primero que debe cambiarte el nombre con Pastor Melma. Oye. Realmente tenemos que seguir el lineamiento establecido por la palabra de Dios. Nadie se autoconstituye. Nadie está supuesto a autoconstituirse autoridad. Porque hay un principio de autoridad que el hombre de Dios tiene que seguir. Hay un principio de autoridad que seguimos. No solamente, tú puedes tener la inquietud, pero tú tienes que pasar por un proceso. Por fuego. Tienes que pasar por un proceso de preparación, tienes que pasar por un proceso de mentoreo, de fiscalización, porque es que tú no vas a llegar a una posición, o tú no deberías de llegar a una posición, sin alguien que te fiscalice, sin alguien que te corrija, sin alguien que te ayude a ti a enmendar y a hacer arreglo en tu vida. Porque hay cosas que un hombre de Dios, ni siquiera un pastor, cualquier hombre de Dios no debería hacer. O sea, yo entiendo que hay personas que podrían hacer y que de hecho lo hacen. Ahora, ¿dónde se va a evidenciar que tú tienes llamado para ser pastor? ¿Sabe cuál es la evidencia de que tú fuiste llamado para ser pastor? Porque a veces nosotros mencionamos pastor, pero vemos iglesias que tienen 10, 15 años con 10 personas y quizás tú preguntas en un año más y tenían 15 y tienen 10. O sea, la evidencia del llamado son las personas.
Pastor, pero usted me está diciendo que la evidencia del llamado, o sea, lo que me da una prueba fehaciente es la cantidad de personas. Y entonces los pastores que tienen 800 miembros, que tienen que dividir los servicios porque no le da, y son multimillonarios con el dinero en Suiza, 4 o 5 Mercedes-Benz parqueados, entonces el llamado es eficaz, o sea, es real. Mira, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, en el caso mío, yo Sí. vengo de ser empresario. Sí. Yo vengo de ser empresario y te puedo decir algo. Yo ganaba hace 20 años más de 300,000 pesos y yo gano menos salario en la iglesia ahora mismo. Usted gana un salario en la iglesia. Sí. Oye, lo que te quiero decir, yo podría decir que gano 3 veces menos lo que yo ganaba. Ajá. Ahora, ¿por qué yo decido abandonar los negocios? Ujú. Porque hay un momento, mira, yo pienso que el dinero es algo de mucho valor para el que no lo tiene, para el que no lo ha tenido, pienso que es de mucho valor. Pero cuando los dedos se te pelan de tanto contar dinero, Que a mí nunca me pasó eso. cuando se te pelan algún manos, día, porque te llega el momento cuando se te pelan contando dinero, tú te hartas de eso, decimos nosotros. Pastor, disculpe, ¿usted sabe quién le pasa eso? Al doctor Víctor Morrey, él Ajá. es un compañero de nosotros. Él tiene siempre callitos y es por eso, porque cuenta mucho. O sea, se te Demasiado. pelan los dedos, Sí. se te pelan los dedos. Entonces, hay algo, el pastorado es un llamado de Dios. La Biblia dice, y Él constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros maestros. O sea, el Señor es el que llama. Si alguien se engancha al pastorado, se va a evidenciar en el camino. Se va a evidenciar. Si alguien se metió ahí sin que lo llamaran, se va a evidenciar. Ahora te voy a decir algo todavía más fuerte. A ver, Mira, Dios es el único jefe que te despide y te permite seguir trabajando para Él. ahí usted me confundió. ¿Cómo así? Me despide, estoy trabajando. Te lo voy a decir, Sí. te lo voy a poner de esta manera. Sí. La Biblia dice, muchos en aquel día me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos campaña, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y el Señor le va a decir, Apartaos de mí, no os yo no te conozco, Hacedores de maldad. hacedores de iniquidad. O sea, fíjate que hicieron muchas cosas y quizás a la luz de las personas, esas personas estaban trabajando bien. Eran obreros desde el punto de vista de las personas aprobados. Pero en aquel día nos vamos a presentar delante de Dios. Y Él, cuando estemos frente a ese tribunal, Él es el que nos va a dar la aprobación. De tal manera que una persona puede pasarse toda una vida en el altar, siendo pastor, como tú dices, siendo un ministro, siendo un líder, y al final no entrar al reino. No entra al reino de los cielos. O sea, eso es una realidad que está ahí. Sí. Pastor, mire, usted me mencionó que usted era empresario antes, lo voy a anotar acá, porque quiero que usted vea. Tenemos 2 audiovisuales en el día de hoy. Yo quiero que el primero usted lo vea y cuando regresemos de los audiovisuales, usted me mencionó que ahora usted es un asalariado, podemos utilizar el término, de la obra. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas conforme la Biblia en relación a eso. Pero yo quiero que usted vea, por ejemplo, este primer video que tenemos acá de una persona. Pero mire, pastor, tenemos aquí una miembro de Redil que vino a darle apoyo moral a usted. Saludos, ¿cómo está? Y tenemos por acá a alguien. Una pregunta, pastor. Ajá. Usted habló de un llamado, el llamado de Dios, ¿verdad? En la Iglesia Católica, la persona que quiere ser cura tiene un proceso, ¿no? Una escuela y así sucesivamente. ¿Cuál es el proceso para usted o personas como usted para ser pastor? Una pregunta. Está interesante. Fíjate, en todo necesitamos personas preparadas. Por ejemplo, tú no llevas a tu casa un electricista si el problema tuyo es de plomería. Sí. Tú vas a llevar un especialista en esa área. La Biblia dice que el ministro, el hombre de Dios, el hombre que está al frente de una grey, no puede ser un neófito. No puede ser un neófito, tiene que ser una persona entendida y preparada para presentar defensa, dice el apóstol Pedro, de la esperanza que está dentro de nosotros. O sea, tiene que ser una persona, así como un ingeniero estudia, así como un médico estudia, también el que va al ministerio, también tiene que estudiar, ¿no? Hay 4 años de teología en el seminario, pero aparte de eso hay otros seminarios. Por ejemplo, en el caso de nosotros pasamos por seminarios de guerra espiritual, hemos pasado por seminarios de liderazgo, tanto aquí mismo en New England como en Guatemala, en la República Dominicana. O sea, tú tienes que prepararte porque tú vas a desempeñar un trabajo, un papel, y así como un paciente tiene preguntas para el médico, así tienen los creyentes muchas preguntas
para el ministro. Correcto. Entonces tú tienes que estar preparado. Y a la hora de explicar cosas, hay cosas que quizás muchas veces los pastores no la tocan porque por el menudo que hay que tener, o sea, la respuesta que se va a manifestar si tú tratas cualquier tema. Por ejemplo, aquí quizás frente a este tema otros pastores no vendrían. Sí, porque dirían, sí. Bueno, voy a estar ahí sometido a un fuego cruzado. Sí, sí, bueno, sí. estamos aquí porque creemos que podemos ayudar y podemos traer claridad sobre el tema que tú estás tratando. Eso es lo que queremos, pastor, porque queremos, al final, queremos llegar a un punto donde nuestra gente, y yo le diga, pastor, no me convenció, o de repente sí, o de repente nos aclarezca estos puntos. Pero como le dije, yo quiero que usted vea este video, pastor, que tiene que ver con el diezmo, con pedir, con exigir dinero a la congregación de una manera que usted dice, bruto, se dice, pero me está sacando el dinero de los bolsillos. Entonces, esto es bíblico, esto es un engaño, esto es un truco. Vamos a ver este video, pastor, a ver si hoy no me equivoqué, porque yo siempre creo que mando, pastor, usted me disculpa cualquier cosita, yo siempre creo que mando, que su ministro de producción, bueno, mire, pastor, mire, pastor, mire. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice, yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Luego usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. Oye, pastor, esa, no sé si es una pastora, una evangelista, no sé, usted me dirá. Ella está hablando, escuché 2 veces la palabra integridad. Y lo lindo que ella habla. No, hablan precioso. Yo puedo ser pastor, menos. No, óyeme, no tú. Sí. Cuidado para eso. Pastor, ella está hablando de integridad, pero entonces yo escucho que ella dice, los que tienen $1000. $1000. Pero usted sabe lo que son $1000, usted que no se encuentra en Estados Unidos. $1000, pastor. Los que $1000 acá, los que van a dar 500 acá, los que van a golpear la cara de Mamú y los que van a dar especias, los que tienen un carro. O sea, ella está prácticamente exigiendo y etiquetando el grupo de 1000 acá. Me imagino que los de 1000 son más santos que los que nada más pueden dar 500. Entonces, un hermanito, digamos hermanito, y voy a utilizar el diminutivo no despectivamente, sino cuando digo hermanito me refiero a aquel que no tiene mucho conocimiento, que está en la iglesia para que usted le dé un aliento y cree lo que usted dice. Entonces cuando el pastor me dice tengo que dar $1000, el hermanito dice, ay, pues yo no tengo, pero yo voy a empeñar, yo voy a vender una vaca porque hay que llevar $1000, porque el pastor dijo que tengo que darle todo al Señor. Pastor, ¿y eso? La Biblia plantea que todo lo que se va a hacer en materia religiosa tiene que ser salido del corazón, con amor. En el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, se necesitaban muchísimas cosas. Ahora, Dios le dijo a Moisés, llama al pueblo para que el pueblo aporte de su voluntad. El que sienta, si no quiere una persona, que no lo haga, pero de su voluntad. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la ofrenda, cada persona debe de dar, dice la Escritura, como sienta en su corazón, como propuso en su corazón. Disculpe, pastor. 2 Corintios capítulo 9 me dice a mí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad.
porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, cuando usted me dice a mí, tiene que dar 1000 y los que están 500 aquí, entonces yo no estoy dando como me propuse en el corazón. Y es interesante porque esa persona no es pastora. Ah, no. No, ella no es pastora. Ahora me recordé del nombre cuando la vi. Es Ana Méndez Ferrer. Ella no es pastora. ¿Y qué hace ella ahí? A veces hay eventos donde se invitan ministros y donde se hacen invitados. Todo depende de cuál sea el contexto de la actividad. Ajá. Por ejemplo, yo sé que ella, el área de ella es básicamente la guerra espiritual, pero ella no es pastora. Es difícil. Es más, el tema de la finanza en las iglesias, los pastores casi ni siquiera la hablan, porque se podría malinterpretar. O sea, no es tan claro que puede malinterpretarse. No. Es la finanza desde el punto de vista de la escritura está claro. Lo que los pastores hacemos, la mayoría, tratan de no hablar ese tema. ¿Por qué? Porque la gente puede pensar que hay un interés pecuniario. Por ejemplo, en el caso de ella, yo te dije, ella no es pastora, pero todo lo que se va a hacer en materia religiosa para lo de Dios, sea por ejemplo construcción de un templo, sea que haya una coleta, todo tiene que ser de la propia voluntad. No puede haber una exigencia. Ni siquiera el diezmo es una exigencia. Te voy a decir algo. Sí. El diezmo, desde el punto de vista... Cuidado, pastor, lo que va a decir. No, tranquilo. Lo está viendo todo el mundo hoy. Sí, dígame, el diezmo. El diezmo, en las iglesias no todo el mundo diezma. Es más, yo voy más lejos. En las iglesias, entre un 5 y 8% diezma. Porque hay personas que están sentados dentro de la iglesia, saben la escritura, pero no significa que ellos van a aplicar eso. Y de hecho, te voy a dar un dato, por ejemplo, el promedio de una iglesia americana, el problema de vida de una iglesia americana en este país, en Estados Unidos, es de 5 años. ¿Por qué? Porque a veces las iglesias comienzan muy bien, pero hay un momento como que entra un desgaste. Y entonces muchas iglesias las entradas son pocas, pastor. Exactamente. La gente muchas veces la gente entra en un desgano. Por eso cuando se hablaba de finanzas en la Biblia y cuando se habla de diezmo es porque realmente el pueblo cayó en un desuso de eso. Entonces Dios levantaba profetas para hablar de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a suponer que tú eres médico. Tú tienes una familia, tú tienes una esposa. Tiene 3 hijos. Me votó. Ah, bueno. Y bien votado. Oye, sigue, pastor. Ok. Tú necesitas pagar tus biles. Ok, sí. Tú necesitas darle comida a tus hijos. Claro. Necesitas darle educación a tus hijos. Pero tú también necesitas, si pagas un mortgage de una casa, tú necesitas pagarla. O sea, tú necesitas un salario. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir. Tú necesitas vivir. Entonces, hay muchas personas que entienden que todo el mundo diezma en la iglesia y no es así. Y de hecho, cuando se habla del diezmo, tampoco es una exigencia de los pastores. No hay una exigencia. Por ejemplo, ¿no es bíblico? Es bíblico, pero déjame decirte algo. Ajá. Nunca, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo más de 20 años siendo pastor. Yo nunca le he dicho a una persona, ¿por qué tú no diezmas? Nunca. ¿Por qué? Porque si la persona en su corazón siente que él no debe de diezmar, yo no le puedo decir nada. Yo no le puedo hacer una exigencia. ¿Se entiende? Pastor, una pregunta ya que estamos en el diezmo. ¿Y el diezmo para qué es utilizado? El diezmo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se utiliza para usos sagrados. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, se utilizaba para el sostenimiento de los levitas, para el sostenimiento de los sacerdotes, pero también para ayudar a los más desafortunados de la sociedad. Personas como, por ejemplo, los pobres, las viudas, los extranjeros. Esa gente tiene que ser ayudada en la iglesia. O sea, el diezmo no solamente es, entró el diezmo no es para el pastor. Por ejemplo, en el caso nuestro... Disculpe que lo interrumpa, pastor. Me voy a ir a una pausa. Y vamos a quedarnos ahí que usted dijo, en eso que usted explicó en el Antiguo Testamento. Al regreso, yo quiero que usted me explique eso del Antiguo y del Nuevo. Recuerde usted que cada sábado a las 7 de la mañana tiene un compromiso. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no entiendo. No. Tiene un compromiso con nosotros en Univisión Boston a las 7 de la mañana. Y usted, mi amigo, que quiera completar este desarrollo, esta tertulia, esta guerra que tenemos con el pastor, recuerde que la retransmisión es cada domingo a las 12 del mediodía por nuestra plataforma de Facebook.
Me voy a una pausa y regreso con más. Pastor, entonces usted me habla de que, me está hablando del Antiguo Testamento, de que es un mandato bíblico el diezmo. Pero al mismo tiempo, entonces usted me dice que usted no le dice al miembro, no ha diezmado. Entonces, me confunde el hecho de que si es bíblico y usted está llamado a dirigir, a llevar por el buen camino el redil a las ovejas, entonces, si están faltando a un mandato bíblico, voy a hacer así hasta que usted me explique, si están faltando a un mandato bíblico, entonces usted está llamado a reclamarle o no. Fíjate, en materia de finanzas, es como una espinita, porque se malinterpreta lo del diezmo. Entonces, no es que no explicamos lo del diezmo desde el punto de vista bíblico. Sí. Es como dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 14. La Biblia dice... Se me está yendo para el Antiguo Testamento. Sí, pastor. no, porque tú me hablaste desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Okay. Te voy a responder y te voy a tirar para allá también. Fíjate, la Biblia dice indefectiblemente diezmará. Entonces, diezmará del trigo, diezmará del vino, diezmará del aceite, indefectiblemente. ¿Y eso no fue el pueblo de Israel? Sí, pero déjame decirte algo. Okay. A Israel, acuérdate que era una sociedad agrícola. La gente lo que producía era trigo, Sí. vino y aceite. O sea, de todos los frutos, dice la Biblia. Ahora, ¿qué sucede con el miembro que sabe que debe diezmar y no diezma? Ajá. Él no lo hace, no es porque no lo sepa, es porque él decide no hacerlo. Yo te dije que entre el 5 y el 8% en una iglesia son los que diezman. Oh, sí. Y hay personas que trabajan y con muy buenos trabajos, pero no diezman. Ellos se acercan como, yo digo, a dar una limosna al altar. Sí. ¿Ve? Pero... Perdón la interrupción. Cuando usted habla de diezmo, ¿es un porcentaje? Porque usted acaba de mencionar limosna. Entonces... Cuando hablamos del diezmo, estamos hablando de la 10ª parte. De lo que usted gana, lo que usted Son percibe. 10%. El 10%. Literalmente. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, él no está aquí hoy, el doctor Víctor Murray, que lo queremos muchísimo. Por ejemplo, él es una persona que se gana algunos $100,000 a la semana. Entonces él debe sacar 10,000 semanales para darle a la iglesia. Yo quisiera conocer a ese hombre antes de responder. No, yo no se lo voy a presentar porque yo tengo agarrado. No. O sea, esa es más o menos la idea del diezmo. De cada $1,000 que tú te ganas, $100. Perfecto. Espérate. Supongamos, como todos somos pobres entre nosotros mismos, pero supongamos que usted tenga una persona como Donald Trump en su iglesia. Como el doctor Pero, Víctor Murray, como el no, doctor. espérate. Donald Trump en su iglesia. Donald Trump esta semana se buscó $100 millones. Pues en un año vamos a poner 70 iglesias. Bueno, fíjate, el diezmo es para uso sagrado. Ajá. Para uso sagrado. Yo te dije que el diezmo era para el sostenimiento de los levitas, que eran los encargados de recolectar los diezmos, pero también, aparte de eso, ellos necesitaban dar el diezmo de ese diezmo a los sacerdotes. Y también había un diezmo, porque son diferentes diezmos que hay en la Biblia, había un diezmo que se recogía para darlo a lo desafortunado de la sociedad. Sí. Yo dije pobres, huérfanos, extranjeros, que necesitaban la ayuda dentro de la comunidad. Por ejemplo, eso dentro de la iglesia, ¿cómo se hace? Por ejemplo, tenemos personas dentro de la congregación, por ejemplo, que dicen, pastor, no tengo la renta de este mes, pero está entrando un dinero a la iglesia. ¿Sabe qué se hace? Se le da del diezmo. Bien. Eso también. Bien. Necesito enterrar a mi esposo que se murió, pero no tengo la finanza para hacerlo. Háganle un cheque de $1,000. O le dé una pala. Hay que ayudar a la gente que tiene necesidad, porque el diezmo es para eso. Es para eso. Es para eso. De hecho, en las iglesias, la menor proporción la tiene de eso el ministro. El asalariado. Sí, porque el hombre de Dios, yo te dije, necesita un salario. Okay. Cuando la Biblia habla del asalariado, no lo habla en el término de poner un salario al pastor, sino lo habla desde el punto de vista de aquel que ve más el beneficio que el oficio. O sea, estás en el ministerio
no porque ama lo que hace, sino por las finanzas. Pastor, sería Por la avaricia. Por ejemplo, mire, yo tengo acá en el libro de Juan, capítulo 10, versículo, digamos que desde el 11, dice aquí: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más, ojo, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y va a dejar las ovejas y huirá. Y arrebatará a las ovejas y las dispersará. Sí, porque el mal obrero, Jesús está hablando del mal obrero, Jesús está hablando del mal pastor. En el contexto en que Jesús está hablando eso, quienes se consideraban los pastores de Israel eran los fariseos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Jesús entra en escena, la atención que se le daba a los fariseos ya no se le está dando, sino que a quien se le está dando es a Jesús. Sí. Porque la Biblia dice que Jesús, la gente veía en Jesús que la enseñanza era diferente, la doctrina era diferente, lo que pasaba con el ministerio de Jesús era diferente, había liberación, sanidad, milagros, y eso impactaba a la gente. La vida que estaba impresa en la palabra que salía de los labios de Jesús era diferente a la letra muerta que salía de los fariseos. Entonces, ellos se autotitulaban los pastores de Israel, los fariseos. Entonces, el interés marcado de los fariseos no era tanto las ovejas, sino el beneficio que estaban recibiendo de las ovejas. Okay. Por eso es que Jesús lo acusa a ellos y dice: ustedes diezman la menta, el eneldo y la ruda, pero no practican la justicia ni el amor con el necesitado. Son filipenses. No, eso es Mateo, San Mateo, Mateo y San Lucas, que hablan de esto. Entonces, ellos estaban más interesados en el beneficio. Por eso es que Jesús está hablando de esto. Jesús está hablando de gente, no que devenga un salario propiamente, sino que tiene más su interés en los beneficios que en el oficio. Entiendo. Y cuando alguien tiene el interés más en los beneficios que en el oficio, no es digno de ser llamado pastor. Entiendo. Pastor, usted me dice que aún en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo de la gracia, estamos viviendo en la gracia, Sí. más no en la ley como en el Antiguo Testamento, aún es un mandato lo del diezmo. Yo te voy a leer algunos versículos bíblicos. Sí, porque usted debe hablarme basándose en la Biblia, pastor, ¿eh? Sí. Fíjate que San Lucas, Sí. capítulo 11, versículo 42, dice así: ¿qué aflicción le espera, fariseo? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre los más mínimos ingresos de sus jardines de hierba. Nota, ellos están dando el diezmo de la ruda, de la hierbabuena y del comino. Y Jesús dice, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Ahora nota, es necesario que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, hay un asunto. Tú puedes dar y fíjate que estas hortalizas donde se sembraban era en el patio. Pero los fariseos eran tan escrupulosos que de la hierbabuena, el eneldo, la menta, la ruda, el comino, el cilantro ancho, el cilantro fino, daban el diezmo de eso. Pero pasaban por alto lo más importante. Ahora nota, Jesús dice, era necesario que ustedes tenían el deber de hacer eso. Pero es importante o más importante todavía que ustedes practiquen el amor y que practiquen la justicia con la gente. Porque, ¿y de qué te vale a ti tener un formalismo exterior? Porque hay gente que en apariencia ama a Dios, en apariencia está haciendo la cosa correcta. Es como el propio Judas, que Judas, hay un momento cuando la mujer derrama el perfume de alabastro sobre Jesús, él dice, pero qué desperdicio, este perfume se pudo haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Sí. Ahora, ¿por qué Judas está diciendo eso? ¿Estaba Judas más interesado que Jesús en los pobres? No. Lo que pasa es que Juan dice que él tomaba de la bolsa. Entonces, no es tanto los 300 denarios, sino quizás le tocaban 30 o 40 a Judas. Entonces, él está defendiendo lo de él. Él no está defendiendo al pobre. Pero en apariencia hay algo que se está diciendo. Es como, digo una cosa para obtener otra. Entonces, en apariencia, por eso Jesús le dijo, ustedes son sepulcros banqueados. Porque ustedes se paran en las esquinas, se ponen una batola blanca y le dan una idea a la gente de que ustedes sí son santos, pero están llenos del diablo adentro.
No yo sé. conozco mucho así, que no se viste necesariamente de blanco. Adelante, No sé, padre, no sé. adelante nuestro querido doctor Víctor Morrell de Ultratumba. No sé dónde leí, pero justamente hablando de Judas, Ajá. Judas se acerca a Jesús y le dice, Jesús, todo está listo para la última cena. Y Jesús le dice, ¿cómo que la última cena? No, la cena. No. Ay, Dios mío. Pastor, odio eso, que estos muchachos, pastor, miren, me dan un dolor de cabeza. Pastor, sigo confundido porque el diezmo, aún en el tiempo de la gracia, o sea, en el Nuevo Testamento, en la actualidad, pero estuvimos viendo que en 2 Corintios nos habla de que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no me está hablando del 10%, sino lo que mi corazón sienta. Si nos vamos también al libro de Ahí, Lucas. déjame decirte, Ajá. ahí es importante, si tomamos el contexto de lo que tú acabas de decir, tú estás hablando de 2 de Corintios capítulo 9, Correcto, versículo 7. versículo 7, ok. Ahí Pablo no está hablando del diezmo. Observa esto. Dice, cada uno de, aquí el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él no está hablando aquí del diezmo, él está hablando de la ofrenda. Una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. El diezmo es una obligación. La ofrenda es lo que tú decidas dar. O sea, si tú decidiste dar $2 de ofrenda o $5 de ofrenda, eso es tu decisión. Ahora, el diezmo es la 10ª parte de tu salario. O sea, Entonces, pastor, yo tengo que dar el diezmo y aparte del diezmo, entonces tengo que dar una ofrenda. la Biblia habla de las ofrendas. Ajá. Aparte del diezmo. Ok. Habían diferentes tipos de ofrendas en la Biblia. Inclusive en la presentación de un niño. Por eso nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando María y José presentan a Jesús, la Biblia dice que ellos dieron 2 palominos en el templo. ¿Qué eran 2 palominos? Eran la ofrenda de los pobres. Porque no se le pedía un cordero al que no podía comprarlo. ¿No? O sea, tú no le puedes pedir a alguien $1000 si no lo puede dar. Tú no puedes hacer una exigencia así. ¿Entiendes? Ahora nota, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero dice, el versículo más arriba, dice, el que siembra escasamente también cosechará. La Biblia enseña, el alma generosa será prosperada. Y las dádivas, la generosidad, te abre camino y te sientas con los grandes. Por eso que nosotros vemos personas que a veces tú no sabes ni cómo fue que llegaron a donde llegaron. Porque no tenían ni siquiera la capacidad para llegar ahí, a esa posición. Pero tenían algo, eran generosos. Y tú lo viste en cargo, que tú dices, ¿cómo esa persona llegó ahí? No tenía la preparación. Pero la generosidad, porque la generosidad te abre camino y te sientas con los grandes. La Biblia dice que las dádivas del hombre son las que le ensanchan el camino. Y hay mucha gente con un camino estrecho, pero es porque no han entendido que dando es como recibimos. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tú quieres recibir? ¿Tú quieres recibir? Todo el mundo quiere recibir. Ahora, hay algo, yo esto lo he aprendido en la práctica. Dios, tú conocerás a Dios, a un Dios desprendido en la medida en que eres desprendido. ¿Sabes lo que me pasó a mí un día? Yo le dije al Señor, necesito 30,000 pesos para sacar un carro de la aduana, que no tengo dinero. Y tú sabes la oración que se me ocurrió a mí hacerle al Señor. Le dije, de los que tengo depositado en el cielo, necesito que me libere dinero para pagar el carro. Porque tú tienes que tener argumento a la hora de pedir. Tienes que tener argumento. Por ejemplo, a los 3 días me llegó el dinero. Mira, ¿qué sucede con el centurión romano? El centurión romano tiene un siervo que está grave de muerte. Los médicos lo desahuciaron. Ahora, los fariseos que ni querían saber de Jesús, ni de un gentil tampoco, fueron donde Jesús. Y le dijeron estas palabras. Mira, tenemos un centurión aquí, que tú tienes que venir con nosotros. Lo agarraron por la mano, tú tienes que hacerle un milagro a este. Pero ¿y por qué este hombre no construyó una iglesia? ¿Cómo es que un impío? ¿Cómo es que alguien que no es un fariseo, que no es ni siquiera practicante de la ley judía, es capaz de decir, necesita un templo? ¿Cuántos que se necesitan? Aquí están los cuartos, vamos a hacerla. O sea, a la hora de tener una necesidad, a la hora de tener un problema, el Señor dijo, yo quiero ver a ese hombre. Y él fue, iba camino allá, y cuando va camino allá, el centurión le dice, tú no necesitas llegar a mi casa. Di la palabra. Porque yo sé
quién tú eres. Yo sé la autoridad que tú tienes porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y si tú di la palabra, así mismo como tú dijiste, mi siervo va a sanar, no necesitas llegar a mi casa porque yo creo en el poder que emana de ti. Y Jesús dijo, wow, no encontré fe en Israel como la de este hombre, inconversos. ¿Te imaginas un impío con más fe que un cristiano en este tiempo? Entonces hay algo que la gente no entiende. La Biblia dice que en el día malo la ofrenda hablará por ti. Oye bien, el día malo tú no lo llamas. El día malo tú no lo buscas, él llega. Llega una mala noticia, llega algo, hay una situación que tú sabes que si Dios no abre una puerta a tu favor, el diablo te podría matar ahí. Y yo tengo testimonio de gente que ha estado a punto de perder la vida y han hecho cosas para Dios y Dios lo ha librado. ¿No? Entonces la Biblia dice que en el día del conflicto tu ofrenda hablará por ti, dice el salmista. ¿Tú sabes lo que es que nuestras ofrendas están delante de Dios? No se perdieron. Independientemente de que se le diera un mal uso o un buen uso, esa ofrenda está en la presencia de Dios. Y en el día que venga el problema, esa ofrenda va a hablar por ti de la frente de Dios. O sea, usted me está diciendo, pastor, que independientemente de que yo haya dado mi ofrenda a un pastor real o a un enganchado estafador, lo que importa es mi acto frente a Dios. Tú tienes que estar bien delante de Dios. Y si de corazón tú viniste a la presencia de Dios a traer algo para Dios, porque tú entendías que eso se iba a usar para Dios, Dios va a mirar tu actitud. Y eso Dios te lo va a recompensar. Porque nadie le da algo a Dios sin que Dios se lo devuelva. Dios nunca será acreedor de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a devolver lo que tú das. Por eso es que el versículo que tú leíste, nota lo que dice. El que siembra escasamente va a cosechar. El que siembra, en el griego no dice así, en el griego dice el que siembra con ahorros. ¿Qué significa eso? Que tú pudiendo dar 500, da 50. Que tú pudiendo dar 100, da 10. Con mezquindad. Con mezquindad. Porque tú dices, no, yo tengo un bill de T-Mobile, yo tengo que pagarle a eso. Yo voy a dar 10, pero tú propusiste ya, porque la otra cosa, la ofrenda no es una decisión que tú tomas en la iglesia. La ofrenda es una decisión que tú tomas en tu casa. Pero cuando tú vienes ya con tu decisión tomada en la iglesia, decides otra cosa. Y cuando tú decides otra cosa en la iglesia, te metes bajo una cobertura de insuficiencia. ¿Por qué? Porque tú propusiste algo y lo estás reteniendo. Hablando de mezquindad, pastor, yo tengo otro audiovisual que nos enviaron desde República Dominicana, un pastor también. Yo quiero que observemos estas creencias, esta posición de él, y entonces cuando vengamos al audiovisual veamos qué usted opina de eso. El pastor Dios les bendiga. Un saludo especial para el elenco de Conceptos TV y toda su teleaudiencia. Hoy vamos a hablar de los pastores y el diezmo. Lo primero que debo decir es que no hay pastores ladrones, más bien hay ladrones que se hacen pasar por pastores. Y lo otro es que en el Nuevo Testamento no existe un mandamiento de parte de Cristo ni de los apóstoles de que la iglesia debe dar el diezmo. La ofrenda del Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 16 es a dar algo según haya prosperado. Y en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7 es también a dar según sienta hacerlo en tu corazón. Ahora no lo haga con mezquindad, ni dé menos del diezmo. Trate de dar ofrendas por encima del diezmo. Porque dar menos del diezmo sería como aprovecharse de que no hay diezmo, voy a dar con mezquindad. Debemos cuidarnos, los pastores, los ministros, de vivir con ostentación, a menos que usted tenga una empresa que se lo permita, pero no de la ofrenda. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 9 de que el que predique el evangelio que viva del evangelio, pero debe ser cuidadoso de no enriquecerse con las ofrendas. Más bien debe tener moderación, modestia en su vida, en lo personal, si es que vive de la ofrenda. Dios les bendiga. Bueno, si ven un parentesco de ese pastor, es muy elegante, muy buen mozo, tipo bien parecido a ese es mi padre. Así que él tiene lo que... ¿Qué te dice de eso, pastor? Bueno, mira... Se vale discutir, se vale discutir. Claro. Mira, todo depende del cristal con que tú mires las cosas. El diezmo
las ofrendas no las establecieron los pastores. Quien la estableció fue Dios. Si yo hablo mal de la ofrenda, si hablo mal del diezmo, yo estoy hablando mal de Dios. Okay. ¿Por qué? Porque fue Dios que la estableció. Yo sé que en la Biblia hay cosas a veces que, o muchas veces no la entendemos bien, o quizás no están tan claras en la Biblia. Pero en lo tocante a lo que tiene que ver con el diezmo, Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque los levitas, en el caso de los levitas en el Antiguo Testamento, y los ministros en el Nuevo Testamento, porque el principio es el mismo. Fíjate qué pasa. Tú eres, por ejemplo, un ministro. Vamos a ponerte en la posición de ministro. Tú tienes 4 hijos, tú tienes una esposa, tú tienes que pagar una casa, tú tienes que pagar el colegio, tú tienes que dar alimentación. Porque ¿qué van a decir tus hijos del ministerio? Papi, mira, suelta eso y vete a buscar otra cosa. Vete a buscar otra cosa. Porque tú no estás proveyendo. Además, ¿cómo te vería tu esposa, por ejemplo, si la causa principal de divorcio es el dinero? Por ejemplo, ¿cómo te harías tú a la hora de que llegó el bill del mortgage, por ejemplo, o que te cortaron la luz porque tú no pagas a tiempo? O sea, tú necesitas suplir una serie de cosas. En el caso de los levitas del Antiguo Testamento es lo mismo. Ese hombre de Dios necesitaba comida, necesitaba abrigo, necesitaba techo. ¿De dónde era que se sostenían los levitas, los sacerdotes? Se sostenían del diezmo. Por ejemplo, en el caso de los levitas, cuando alguien, porque era un sistema de sacrificios, donde alguien venía, presentaba un animal, por ejemplo una oveja, declaraba el pecado que había cometido sobre ella, y entonces venía el levita y lo descuartizaba, lo ponía en el altar, quemaba la grasa y quemaba los intestinos. Entonces todo esto que quedaba era del levita. Él se sostenía con eso, él comía de allí. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, el apóstol Pablo dice, nadie fue soldado nunca a su propia expensa, nunca. Porque, o sea, tú no te enganchas al ejército y le dices al general, yo pago mi salario, yo compro mi uniforme, yo compro mis municiones, yo compro mi macana. Olvídese, usted no tiene que pagarme a mí. Eso es imposible. Eso es imposible. Todo hombre que está trabajando en la obra de Dios, y no solamente el pastor, porque muchas veces dentro de la iglesia no solamente el pastor tiene un salario, hay personas que trabajan por ejemplo en la limpieza, que tienen un salario. Hay personas que trabajan en la media, que tienen un salario. Hay personas que trabajan en diferentes áreas dentro de la congregación. Y esas personas necesitan también comer. Claro. Necesitan llevar comida a su casa. Entonces, a veces hay cosas que no la vemos. Yo te dije ahorita que San Lucas capítulo 11 versículo 42, Jesús está hablando del formalismo exterior religioso, que diezmamos hasta lo insignificante, pero dejamos la justicia y el amor, ¿no? Y el despojo de la viuda lo tenemos en la casa. Jesús le está diciendo, ustedes son unos salteadores. Sí. O sea, los salteadores, los falsos profetas, siempre lo hemos tenido, lo tuvimos en el Antiguo Testamento y lo tenemos dentro de la gracia. Son gente que andan haciendo avería, son malos obreros. Pastores, es un término de la calle, avería. No, a ver, sí. Óyeme, están haciendo cosas malas, no solamente están dispersando las ovejas, porque también están haciendo un mal trabajo para el dueño de las ovejas. Y te digo que muchas personas, la Biblia dice, ay de aquel por quien vienen los escándalos y los tropiezos. Mejor le fuera que se agarrara una piedra de molino y se tirara en el fondo del mar. Le va mejor así. Que con lo que le viene. Que con lo que le viene. O sea, todos nos vamos a presentar delante de Dios un día. Yo, por ejemplo, decidí ser ministro, porque yo era pastor y estaba en el negocio. Sí. Y hay un momento donde el negocio te demanda tiempo, pero también la iglesia. Sí. Ahora, ¿qué tú le dices a Dios si Dios te está prosperando? Tú estás vendiendo $1,000,000 hace 20 años. Estoy ganando más de 300,000 pesos porque la medicina deja un 30%, el local propio. Hay un momento, ¿qué tú le dices a Dios? ¿Voy a dejar la iglesia porque estoy recibiendo beneficios? Entonces, yo decidí, hubo un punto en mi vida que yo dije, o soy ministro, o soy empresario. Yo decidí ser ministro. Decidí ser ministro. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nota, vamos a leer Hebreos. Yo te voy a hacer una pregunta primero, ¿por qué tú necesitas un abogado en el cielo? ¿Que por qué necesito un abogado en el cielo? En el cielo. Bueno, me imagino que lo necesito para que... Porque en la tierra no sirven. ¿Cómo fue, doctor? En la tierra no son buenos. No, pero estamos hablando de Jesús.
Jesús es nuestro abogado. Por supuesto. ¿Por qué necesitamos un abogado en el cielo? ¿Por qué? En el cielo tú dices, pero es que yo en el cielo no creo que necesite un abogado. Pero lo que tú no sabes, ¿quién va allá a acusarte? Lo que tú no sabes, ¿quién va allá a pedir permiso para explotarte? Lo que tú no sabes, ¿quién va allá con un plan para hacerte daño a ti? Como le hicieron a Job. Exactamente. ¿A Job qué le dijeron? Él entró. La Biblia enseña que dentro de ese conglomerado de ángeles también entró Satanás. Sí. Y le dijo, oh, pero es que tú lo has acercado a él. Claro. Por eso es que yo no le he podido hacer daño a él. Pero quítale el cerco que lo voy a explotar. Él es fiel porque tiene esto, tiene lo otro. Exactamente, quítale esto. Entonces Dios le dice, quítaselo, pero no toque su alma. Ahora fíjate, Dios apostó a Job y está apostando a ti también. Pastor, mire, Pastor, mire, voy a leer esto, ya se nos acabó el tiempo, pero debemos hacer la segunda parte. Yo estoy aquí. Pero mire, pastor, usted es guapo, usted. Yo miedo no tengo. Ay, caramba. Pastor, lo voy a dejar con este verso. Dice Lucas 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjate, Jesús está en el templo y Jesús había estado ministrando y está un poco agotado y él está sentado y él está notando que las personas pasan a ofrendar los ricos y pasa a ofrendar esta mujer. Es una mujer viuda. Cuando la escritura dice que dio 2 dramas, un drama, por ejemplo, en Palestina en ese tiempo era 1 centavo. La mujer tenía 2 centavos. Pero Jesús observó algo. Eso era todo lo que ella tenía. Pero los ricos venían y tiraban ahí. Pero nada, $1000 eso no me hace falta a mí. Eso no me molesta. Y entonces Jesús vio cómo vino el corazón del rico y cómo vino el corazón de esta viuda. Y Jesús dijo, ciertamente, el mundo espiritual de la ofrenda del día de hoy marca que esa viuda pobre que dio 2 centavos, dio más que todo. ¿Por qué? Porque ella lo dio todo. ¿Tú sabes lo que yo he visto en la Biblia? Yo he visto en la Biblia que las mujeres son más guapas que los hombres a la hora de darle a Dios. Mira como dijeron por ahí atrás. ¿Por qué? Dios manda al profeta Elías donde una viuda en Sarepta de Sidón que no tiene que comer. Sí. Tiene un puñadito de aceite y de harina. Oye bien. Y el profeta le dice, ame a mí primero, que no se va a escasear la harina. Pero si tú pones eso, si eso había pasado por Facebook, dice, oye, el profeta es un delincuente, le está quitando el último bocado, pero se volvió loco el profeta. Y él le dijo, dame a mí primero. Ahora, piensa en esto. Esa mujer no era creyente. Dios le dijo, he preparado una viuda en Sarepta de Sidón. Era fuera de Israel. ¿Por qué Dios no lo mandó donde alguien que tuviera dinero, que lo pudiera sustentar? Lo mandó de una viuda. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando hay que tener pantalones, por eso te digo, esa viuda que tú leíste, tuvo pantalones, lo da todo. El asunto es que tú sabes lo que está dando, pero tú no sabes la retribución que viene. Que viene de parte de Dios. Porque dando es como recibimos. Amén. El asunto es que la gente quiere recibir sin dar. Pastor, necesariamente venimos con la segunda parte.